Esta región es conocida por ser una de las más verdes de todos lados, además de resguardar algunos de sus paisajes más imponentes. Acompáñame a recorrer sus bellos rincones. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde la meseta de Bolavén. Ahora sí, mis chamos, empezamos de nuevo la travesía en bote hasta el Otomuete. Siguiente paso, autobús hasta Paxe. Ya llegamos a Paxe, mis chamos, la verdad es que estuvo tranquilo el trayecto, fueron unas 2 horas y media en autobús y había que, cruzar, así que en total fueron 3 horas y nada, me voy a ir caminando hasta mi hotel porque está nada más como a 500 metros de aquí y ya les muestro dónde nos estamos quedando acá. Ok, mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Paxe, que la verdad es que está súper nice. El hotel se llama Paxe Hotel and Restaurant, está en todo el centro de la ciudad. Tenemos por acá un escritorio, espejito, ahora aquí estoy yo. Tenemos por acá toallas. Tenemos neverita por acá abajo, tenemos un closet. Como siempre tenemos por acá snacksitos que hay que pagar, pero sí que el agua es gratis. Y tenemos por acá el baño. Está pequeñito, pero está muy bien. Además que el precio está excelente. Hoy mis chamos, hoy el plan era gastar menos, pero la verdad es que vi una trattoria italiana en el medio de Asia. Y saben que me encantan las pizzas, así que era hora ya, después de unos 10 días solamente comiendo arroz y noodles, de cambiar un poquito algunos sabores más conocidos por mí, así que decidí parar acá. Y debo decirles que por lo general la comida europea en Asia es bastante más cara que el resto de la comida. Es más barato que en Europa, obviamente, pero sí que el precio es como el doble de lo que pagaría por algún plato típico de acá. Pero bueno, un pequeño descansito. Y nada, me pedí una pizza maya que lleva jamón, queso mozzarella y algunas otras cositas allí. Y vamos a disfrutar de esta cenita y a descansar. Muy buenos días, mis chamos, ya estoy de pie para ir a recorrer un poquito los alrededores de Paxe. Vamos a hacer un tour en tuk-tuk que nos va a llevar a 2 sitios impresionantes de estos alrededores. Vamos a intentar hacer esto, primero vamos a desayunar y luego nos vamos en el tour de tuk-tuk. Y ya para regresar al recorrido, mis chamos, el tour es un poco caro, pero es porque yo también voy solo, costó $100. Está bastante caro, pero bueno, es más o menos lo que te cobran acá. Y además, cuando solo pago un suplemento, entonces eso me mata un poquito el presupuesto, pero nada, no me voy a quedar sin ver estos lugares de acá. Me tomó 1 hora llegar a la primera parada de este paseo, que es las ruinas de Wat Po o de Champasak, que es un conjunto que está declarado Patrimonio de la Humanidad desde el año 2001. Las ruinas están un poquito alejadas de la entrada, así que para llegar, miren, los llevan en un shuttle eléctrico y ya desde aquí, bueno, allá a lo lejos podemos verlas.
anytime. Chasing a ghost who don't try. Miren, ese pequeño lago que ven detrás de mí es uno de los 2 estanques ceremoniales con los que contaban estas ruinas y que casualmente ahorita tienen agua, pero por lo general durante la temporada seca está totalmente seco. Miren mis chamos, allá a lo lejos pueden ver el otro de los 2 estanques ceremoniales con los que contaban estas ruinas. Huapo es un complejo arqueológico perteneciente a la cultura champa y es un gran conjunto de templos que fue construido acá a partir del siglo V hasta el siglo IX, aunque la mayoría de los edificios provienen del siglo IX. Este era un santuario dedicado al dios Shiva, que era una de las principales divinidades del panteón hinduista, aunque posteriormente con la conversión al budismo de la mayor parte de la población de la zona, también este templo se convirtió al budismo. Es, como les dije, Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el año 2001 y es uno de los pocos sitios con esta declaratoria acá en Laos, así que es muy importante visitarlo y mucha gente realmente lo omite porque está lejos del circuito norte, que es lo más famoso de Laos, pero creo que vale muchísimo la pena venir a verlo. El complejo se encuentra dividido en 3 porciones. Una porción inferior, que es esta en la que me encuentro, donde se encuentra esta calzada monumental que lleva a los más importantes monumentos. Una porción media donde se encuentran algunos santuarios y uno superior donde se encuentra el santuario principal del complejo. Por cierto, este complejo arqueológico no pertenece a la cultura Jemer, sino que pertenece a la cultura Champa, una cultura que también se desarrolló acá en el sudeste asiático, que fue uno de los principales enemigos de la cultura Jemer de Angkor Wat. Si quieres saber un poquito más, también les dejo por acá el vídeo que hice en Hoi An, en Vietnam, donde visitamos un complejo arqueológico importantísimo también de esta cultura y donde también podrán ver algunas otras cositas referentes a esto. Estas columnitas que ven por acá, que realmente tienen formas fálicas, se llaman lingam y son representaciones de Shiva, que era considerado el dios de la fertilidad también. Miren, todos esos bloques que ven allí son pedazos del complejo arqueológico que luego tendrán que irlos poniendo uno por uno. Incluso podrán ver que hay algunos numeritos que marcan más o menos la posición que debería llevar en el templo. Este es el recinto intermedio donde se encuentran 2 hermosos santuarios, que se dice que uno era para que adoraran los hombres y otro era para que adoraran las mujeres, pero no es algo de lo que se tenga certeza. El recinto superior, que es el santuario principal del complejo que estamos visitando, es este que está detrás de mí y que es nada más y nada menos que otra enorme pirámide escalonada como los que vimos en las ruinas de Ko Kher o en algunos de los puntos de Angkor. He subido un montón de escaleras y mira lo que me espera todavía para llegar a la parte más alta. Además, como estos son representaciones del Monte Meru, los escalones cada vez se van poniendo más angostos y más altos para que simbolice más o menos la dificultad de subir una montaña en los Himalayas. Imagínense. Oigan, la subida la verdad es que no está pesada, está cortita, pero es que hay mucho calor. Miren cómo estoy sudando, pero la vista que hay, miren,
Vale mucho la pena porque pueden ver prácticamente todo el complejo arqueológico desde acá. Miren, mis chamos, detrás del santuario principal van a poder encontrar este relieve que representa a las tres principales divinidades del hinduismo, como lo son Brahma, que es el que está sentado a la derecha, Vishnu, que es el que está sentado a la izquierda, y Shiva, que se encuentra en el medio y a quien estaba dedicado este santuario. Oigan, el calor me está matando, miren cómo estoy, todo sudado, y es que hay mucho calor, mucho sol y aquí no hay mucha sombra. Nada, vamos a seguir este recorrido. La primera de las cascadas que vamos a visitar es la de Tat Champi, y es que esta zona de la meseta Bolabén es una de las zonas más verdes de acá de Laos. Incluso ahorita que estamos en temporada muy seca, está todo verdecito, los árboles tienen hojitas, está todo fresco, así que es una zona muy bonita y es muy famosa por las plantaciones de café y es una de las actividades que más hacen los turistas en esta zona. Yo tengo poco tiempo, así que vamos a dedicarnos a las cascadas que dicen que son preciosas. Miren qué bonitas las escaleras de bajada. El problema es que después la voy a tener que subir. No me puedo creer esto, miren. Qué bueno se ve eso. Miren, mi chamo, llegamos a las cascadas, están espectaculares y esa agua se ve sabrosa, así que creo que voy a remojarme un poquitito antes de echar toda la subida en escalera. Voy a aprovechar de meterme un ratito acá para así bajar un poquito la temperatura y refrescarme para seguir con este recorrido de la meseta Bolabén. Pues la subida sí que estaba un poquito pesada, incluso ahorita no sé si lo que tengo es el mojado de que me bañé en la cascada o si es el sudor. Y nada, vamos a aprovechar de comer acá en el restaurante de la cascada y me pedí un arroz frito con pollo y un juguito de fruta de la pasión o... Uy, ¿cómo que se llama? Parchita. Ya se me olvidó el nombre en mi país. Y nada, vamos a probar qué tal está todo acá. Los precios están bien, están similares a los de otros lados. Y bueno, estamos aquí al lado de la cascada, aquí bien. Y luego seguimos explorando la meseta. La meseta de Bolabén es una planicie elevada que se encuentra acá en la región de Champasak, al sur de Laos. Esta región es famosa porque está cruzada por muchos ríos y hay muchas cascadas en ella, pero además es la zona donde los franceses se instalaron y construyeron muchas viviendas, pero también hicieron de esta la zona de cultivo por excelencia de ellos, así que por acá plantaron cardamomo y plantaron café y es conocida como la capital del café de Laos. Esta zona es enorme y pueden tomarse días en recorrerlo. Yo solamente le dedicaré medio día porque no tengo tanto tiempo acá, pero me permitirá ver algunas de las cascadas más impresionantes, algunas de las cosas más importantes de por acá. Durante la guerra de Vietnam en esta zona se vivieron cruentos enfrentamientos, así que es una zona que no está completamente libre aún de explosivos, así que tienen que tener mucho cuidado. Vayan solamente a las zonas señalizadas, no se salgan de los caminos. Miren, mis chamos, ya llegamos a las cataratas Tal Phan, miren.
La zona está muy bonita y es que estas son una de las cascadas más conocidas de acá, de Laos. Y nada, están a 100 metros caminando de la entrada. Vamos a ver si en verdad son tan espectaculares como dicen las guías. Miren, aquí es más o menos como la altura, 80 metros. 4 tires and a tank full of freedom. Threw my worries out the window and needs them. Exit sign flying by on a Friday night, going fast. Y llegamos a las cataratas Tat Phanen. Miren esa belleza que ven de allá detrás de mí. Son dos caídas de agua gemelas que tienen aproximadamente unos 80 metros de alto, pero que como en el bosque todavía hay caída, llegan a medir hasta 120 metros de altura. Están increíbles, lamentablemente se ven desde lejito los miradores, pero la verdad la vista está muy bonita. Miren mis chamos, acá en la Tat Phanen Falls también tienen un zipline que les permite ver desde arriba esto, pero les voy a confesar que esto está demasiado alto para mí, ahí sí verá que no me voy a tirar yo. Miren, todas estas cestitas que ven acá colgando son hechas a mano por la gente de la localidad, y por allí vi a un par que las están haciendo, así que quizás cuando vuelva intento ver si las puedo grabar trabajando. Seguimos esta ruta visitando las cataratas Tat Nguyen, que creo que aquí uno se puede bañar, vamos a verlo. Y nada, este está bastante desarrollado, este sitio tiene varios puestitos de artesanías y además la carretera está medio asfaltada, está bastante bien comparado con otras. Así que nada, vamos a disfrutar de este sitio. Miren, estas son las escaleras de la bajada y solo una parte nada más, no me quiero imaginar la subida. Oigan, aunque el camino está medio peliagudo, mire, hay unos miradorcitos que tienen vistas diferentes a la vista, si están bellitos, le pueden tapar simbólico del flor. Y bueno, vamos a ver si podemos llegar abajo. Lo veo un poquito difícil meterse, pero voy a intentarlo porque la verdad es que estoy siendo bastante capaz. Muy buenos días mis chamos, el día de hoy me levanté tempranito para ir a mostrarles algunas cositas de acá de la ciudad de Paxi, aprovechando que en la mañana el clima está bastante mejor que a mediodía. Y les cuento que ayer llovió toda la noche, pero hoy nada más está nublado y creo que no va a llover, así que tenemos todo el día para recorrer un poquito de la ciudad y vamos a ver si lo aguantamos porque creo que después el calor va a arreciar. Nada, vamos a ver la ciudad. Este es el monasterio de Wat Luang. Hay un perro por aquí latándome. Y este es uno de los monasterios más bonitos de acá de Paxi. Y no solo eso, sino que además es uno de los más grandes de todo Laos. Está hermoso, lleno de shades y de estupas donde se guardan las cenizas de monjes importantes. Vamos a ver cómo podemos ver dentro de este monasterio. Miren, este monumento blanco que tienen acá es una estupa. Los otros chiquititos de los lados son chedis.
acabo de llegar al templo de Wat Phagan, que se encuentra un poquito fuera del centro de la ciudad, pero es un lugar hermosísimo y que es uno de los templos más visitados por los lugareños. Además es enorme, muy colorido con muchas estupas y chedi, pero además tiene un jardín muy extravagante que lo utilizan en recepciones oficiales y en actos del gobierno. El mercado más grande de acá de Paxe y el segundo más grande de todos lados es este en el que me encuentro ahora, Taladao-Geun, si no se lo dejo por escrito, y se supone que aquí pueden encontrar literalmente de todo. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Miren, esta parte es lo que sería la feria de comida y está enorme. Todo eso está allá hasta el fondo. La parte de los pescados y de las carnes está bien interesante. Hay pescaditos, la mayoría de río porque obviamente estamos en Laos. Y lo tienen vivo en unas poncheras enormes. Un poquitito de agua, entonces van poniéndose uno encima del otro, otra cosita. Oye, esto no tengo ni la más remota idea de qué es. Y aquí tienen todas las cosas secas que ustedes quieran. Pescado, salchichas, de todo. Esto sí que no sé qué es, mi chamo, pero se ve sumamente asqueroso. El sitio que les voy a mostrar está allá, arriba en esa colina. Parece que las escaleras no dejan de perseguirme. Vamos a ver porque ya está el atardecer y no sé si llega hasta arriba. Vamos a intentarlo. El lugar al que me dirijo es el Wat Pho Salao, que es un templo que se encuentra en una colina justo al frente de Paxe, pero que está al otro lado del río Mekong. Desde abajo se ve alto y debo decir que sí, es alto y eso no es nada. Terminé de subir las escaleras que les mostré y ahora me falta todo eso que también serán escaleras. Miren, mi chamo, como el pasamanos de las escaleras es el cuerpo de la Naga, la serpiente de 7 cabezas que podemos ver en todos los templos. ¡Llega hasta allá! Y miren, por aquí un ladito van apareciendo el número de escalones. Vamos a empezar, ya llevo 59 y me falta todo eso. Mira, pichamos 529 escalones en total, creo. Llegamos a la cima, mi chamo. He sudado como 1 litro en el camino. Está horrible el calor, pero la vista está increíble. Por aquí detrás tienen el enorme Buda de este santuario. Y aquí tenemos nada más y nada menos que el atardecer. Espectacular. Bueno, mi chamo, ya estoy en la estación de autobuses de acá de Paxe para tomar el autobús nocturno que me va a llevar hasta la capital del país, Vientiane. Serán 14 horas de autobús, así que van a ser un viaje largo, pero esperemos que vaya todo bien. Nos vemos en un próximo destino. Chao, mi chamos.